Familia, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este noveno programa de Sex Different. Mira, hoy probablemente nos visita una persona que es quizás de las más influyentes a nivel de ciencia sexológica. Nos visita don Manuel Lucas Mateu. Él es presidente de la Sociedad Española de Intervención en Sexología, miembro vitalicio de la Academia Internacional de Sexología Médica y además profesor en el Máster Oficial de Ciencias Sexológicas de la Universidad de Almería, entre otros muchos máster por ahí difundidos por el mundo, ¿no? Como pueden ser en Chile, Perú, entre otras universidades, Madrid, por supuesto. Para mí es un honor tenerlo aquí. ¿Por qué? Porque es maestro y mentor de un servidor. Y no me puede hacer más ilusión que tenerlo aquí, en Sex Different. Vamos a hablar de sexología de una forma bastante profunda. Familia, comienza Sex Different. Don Manuel Lucas. ¿Qué hay? Un pedazo de placer tenerte aquí. Bueno. Placer no, y un lujazo, diría yo. A ver, ¿esto cómo es? Ahí Así. estamos. Así, ¿no? Así estamos perfectos. Perfectísimo. Vale. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Hasta arriba de trabajo, imagino. Sí, a lo mejor toso un poco porque de tantas clases y horas tengo la garganta un poco tocada porque me he acumulado muchas horas de clase, de hora y hora y la tengo un poco... Porque ya lo hemos dicho en la presentación, pero Manuel, pues aparte de ser un grandísimo sexólogo, entre otras muchas cosas, pues sigue como docente, no solamente en la Universidad de Almería, sino en muchísimas otras universidades con el máster de sexología, entre otras muchas cosas que hace. Así que de antemano muchas gracias por sacar ese huequecito en la agenda para venir a este humilde estudio y hablar pues de lo que tú muy buenamente me enseñaste en su momento, porque tengo que decirte aquí delante de cámara, Manuel, que fuiste, imagino que como para muchos otros sexólogos y sexólogas, una inspiración, en mi caso, que me dedico al tema de la educación sexual. Así que gracias por estar aquí. Encantado de estar aquí, Jesús. Bueno, Manuel, aparte de todas las facetas a nivel formativo que haces, a día de hoy sigues activo en la consulta, sigues con tu consulta en... Sí, pero muy poco. Ya, porque como viajo tanto a Sudamérica a dar clases, pues ya no le dedico... Solamente veo algunos casos que compañeros y compañeras, Sí. médicos, sexólogos, sexólogas me envían. Ajá. Casos que suelen ser complicados, pero no, así una consulta cotidiana no hago porque es que no tengo tiempo. Uh-huh. Cuando antes sí estabas más dentro de la consulta, ¿cuáles eran los típicos casos o los casos más frecuentes que te encontrabas en consulta? Bueno, los casos más frecuentes, siempre el más frecuente de todos son las disfunciones eréctiles, ¿no? Uh-huh. Y también la falta de deseo, tanto en mujeres como en hombres, pero sobre todo en mujeres, eyaculaciones prematuras, lo más frecuente. Pero a mí siempre me ha gustado lidiar con toros más bravos. Un poquito más bravo. Como por ejemplo, cuéntanos algo raro o complejo que te hayas encontrado. Por ejemplo, en pues consulta. una sensomnia. Y eso es, para la gente que no lo sepa. Pues eso es una alteración de las fases no REM del sueño, Ah. que se parece un poco al sonambulismo, pero que es sexual. Es decir, la persona cuando está durmiendo aborda, si tiene a alguien al lado, su pareja, y lo aborda, y él al día siguiente no se acuerda de nada, e intenta hacer relaciones y demás. Claro, las personas se sienten intimidadas y es un problema que tiene que tratarse porque puede tener implicaciones incluso legales que desde luego sin ninguna culpa, porque es un trastorno de la fase no REM del sueño, una especie, por decirlo así, de sonambulismo sexual. Ajá. Y yo presenté un caso como una enfermedad rara, que decían que era rara, pero cuando yo he presentado, ya he hablado de esto, pues siempre el otro día en clase lo hablé y presenté el caso que vi, y había dos personas que uno de su pareja tenía sensomnia. Ella no sabía que se llamaba así, solamente sabía que de noche lo abordaba, y claro, es un problema porque la otra persona pues le puede gustar en un momento dado, pero en un momento dado está cansada y está, en fin. Y ocurre tanto en hombres como en mujeres, entiendo. Ocurre tanto en hombres como en mujeres. Ajá. Sí.
Y ahora que has dicho esto me ha venido a la cabeza, porque aquí han surgido muchas preguntas. La gente cuando ve nuestro podcast en muchas ocasiones pues mandan mensajes privados y preguntan dudas y demás. ¿Existe realmente una adicción al sexo? ¿Existe la adicción al sexo o lo que se conoce comúnmente como ninfomanía, por ejemplo? Yo es que esto siempre he dicho cuando una persona es adicta al sexo. ¿Cuántas veces tiene que querer hacer eso? Yo creo que puede existir un sexo de tipo compulsivo por una insatisfacción, pero una adicción yo no lo veo. Nunca he estado muy... ¿Por qué no sabemos dónde está? ¿Dónde, no, cuándo? No, porque ¿dónde poner el límite? límite. Dice, no, cuando una persona es adicta Claro. al sexo, no es lo mismo que una persona que es adicta a la cocaína, que no puede pasar sin ella y que además le produce unos efectos realmente claros. Entonces, ¿cuándo podríamos pensar que una persona tiene un trastorno compulsivo, un trastorno obsesivo compulsivo de su sexualidad? Es cuando, bueno, y a veces no es ni siquiera eso, porque yo también he tenido casos, por ejemplo, de una excitación genital persistente, que, por ejemplo, el primer caso que yo he tenido de eso, que también se considera una enfermedad rara, pero parece que no lo es tanto, porque ya he tenido alguno más, es de una profesora que tenía que irse a masturbarse en medio de la clase. Y claro, había ido a algunos sitios, le habían tachado de ninfomaníaca, y realmente lo que le pasaba a esta señora es que tenía un aplastamiento del nervio pudendo que le producía una excitación muy grande en la parte genital, y ella, porque era molesto, para aliviarse había aprendido a masturbarse con eso. Y entonces hizo un trastorno obsesivo compulsivo, pero provocado por un atrapamiento del nervio pudendo de uso exagerado de la bicicleta. Ajá. Que tenía otras cuestiones previas de problemas de cadera y demás, pero este es un trastorno que puede darse y que las personas que lo padecen, sobre todo mujeres, lo pasan muy mal porque no saben en qué consultar, y porque a quien le cuentan el problema empiezan a pensar de ellas que, claro, si tienes que salir de la clase a masturbarte, realmente piensa, esta mujer lo que tiene es un calentón. No, es un atrapamiento del nervio pudendo con unas molestias muy, muy, muy desagradables. Por tanto, entiendo, Manuel, que ese ejemplo lo podemos extrapolar a otras muchas situaciones y que al final nos llevan a un punto común, que es que el desconocimiento o la incultura. Sí, el problema fundamentalmente es que cuando yo siempre digo a los alumnos, cuando les hago el practicum clínico, les digo que el paciente que va a una consulta de sexología es un paciente diferente. ¿Por qué es diferente? Porque tarda mucho en ir. Primero, cuando una persona tiene un problema sexual, lo primero que hace es consultar con Internet. Y en Internet empieza a ver cosas, a poner en práctica cosas que lee, no le sirve para nada. Y entonces entran en un periodo de silencio en el cual evitan la relación. Cuando la pareja ya empieza a decir qué te pasa, que ya no me deseas, o empiezan a pensar incluso que estar con otra persona, entonces ya se plantean ir. Pero cuando se plantean ir, como no hay una profesión regulada de sexología, de pronto se encuentran con que ¿a quién voy? ¿Dónde está el problema? Es decir, ¿es psicológico? ¿Es médico? ¿Dónde voy? Una vez que deciden ir, sí es verdad que van con una prisa exagerada porque piensan que eso se tiene que solucionar con una pastilla. Sí. Y la mayor parte de los problemas sexuales no se solucionan así. ¿Por qué, yo que lo he visto también en algunas ocasiones, por qué cuando una persona viene con disfunción eréctil y va al urólogo, generalmente, el urólogo lo primero que le manda es la pastillita? Pues quizá porque no se sepa manejar otras circunstancias. La pastillita en la mayor parte de las veces no sirve para nada. ¿Por qué? Porque la pastillita, la famosa pastillita de Viagra, de Cialis, yo digo nombres comerciales porque supongo que quien nos esté oyendo le suene más, ¿no?
lo que hace es que aumenta la vasodilatación siempre y cuando haya óxido nítrico. Y para que haya óxido nítrico hace falta deseo. Si una persona tiene una ansiedad de rendimiento, es decir, se pone nerviosa, piensa que va a fallar, un hombre, ¿no? Por ejemplo, se va a plantear una relación sexual y ya empieza a pensar, ya verás cómo no funciono, ya verás que no, ya verás. Entonces cambia su deseo por esa persona con la que va a estar, por el deseo de tener una erección, con lo cual el deseo sexual se viene abajo, a no ser que esté enamorado de su propio pene, pero si no, no va a tener nada que decirte. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si no hay deseo sexual, no hay óxido nítrico. Tú te puedes tomar un Viagra y si no hay óxido nítrico, porque lo que hace el Viagra es que ayuda a mantener la acción que hace el óxido nítrico mucho más tiempo y te facilita la erección, pero tiene que haber deseo. Si no hay deseo o hay ansiedad de rendimiento y por tanto tampoco hay deseo, porque lo que hay deseo es de que tener una erección. Pero claro, es que el individuo que llegamos colgando entre las piernas a los hombres es un individuo que va a su aire, que aparece cuando no se le llama y que cuando se le llama demasiado insistentemente no aparece, ¿no? Entonces, este es un elemento, ¿por qué? Porque lo rige el sistema nervioso autónomo. No le podemos dar órdenes, igual que no le podemos dar órdenes al aparato digestivo, porque piensas, ahora quiero bañarme en la playa y acabo de comer, pues le digo a mi aparato digestivo, haz la digestión rápida, ¿no? No te va a hacer caso porque es autónomo, igual que el corazón, va el sistema nervioso autónomo, es el que rige tanto la vagina como el pene. Entonces este es un problema que no manejan bien posiblemente en otros ámbitos médicos o psicológicos que no sean de sexología, y se manejan directamente. Una pastilla no sirve la mayor parte de las veces para nada, porque en un 90 y tantos %, incluso aunque haya una causa orgánica de lo que está produciendo eso, va a haber siempre ansiedad de rendimiento, y la ansiedad de rendimiento elimina el deseo, elimina el óxido nítrico, y el Viagra no va a servir mucho. ¿Cuándo se va a empezar a creer en la figura del sexólogo o de la sexóloga? No lo sé, porque estamos viviendo una época un poco extraña, ¿no? Está extraña porque se ha polarizado mucho la política, estamos demasiado polarizados, ¿no? Ya muy radicales, ¿no? Muy radicales, las redes sociales están contribuyendo a eso, y cuando se radicaliza, la capacidad de reflexión es porque se aprenden consignas, fulanito es un no sé quién, es una mierda, es no sé cuánto, y el otro lo mismo, la otra parte igual. Entonces no hay reflexión. Y en esa pelea yo creo que la sexología pierde, porque la sexología es una ciencia que todo sea, la persona piense como piense, sea de derecha, sea de izquierda, sea más religioso, sea menos religioso, tiene que ver con uno de los elementos fundamentales del ser humano, porque influye mucho en nuestro bienestar, en la vida sexual, ¿no? Y si la vida sexual está truncada por un problema, o porque no se ha dado una educación sexual suficiente, pues esa persona va a tener mucho peor calidad de vida, y las parejas también van a estar mucho peor. Entonces yo creo que lo que tendrían que hacer en todos los ámbitos de la política, de tipo conservador, es primero tener más conciencia con el tema, quizá también más conocimiento, porque el problema con la sexología es el desconocimiento. O sea, tú cuando dices que eres sexólogo, te miran como diciendo, este será un salido, ¿no? Este es un follólogo. Este va por la vida. Sí. Claro, ese es el problema, ¿no? Entonces, la sexología es la ciencia que estudia el hecho sexual humano, que es uno de los hechos más importantes y que influyen más en la calidad de vida de la persona. Y curiosamente, pues tenemos carreras de todo tipo, y no hay una carrera de sexología, que es una de las dimensiones fundamentales del ser humano. Y esto es porque vivimos en una sociedad bastante sexofóbica. Esa sexofobia. Pero bueno, tenemos un máster oficial del que fuiste... Sí, yo me empeñé en que la sexología tenía que estar en la academia, y entonces ¿Y por qué contacté con la Universidad de Almería,
con Pepa Márquez, que era entonces ahora ya está, es una mujer que está jubilada. La Pepa Márquez era directora de enfermería de entonces, y ella acogió bien, hablé con el rector, Alfredo Martínez Almécija, que estaba entonces, lo vieron bien, hicimos un título propio, que fue de los primeros que se hizo, y luego iniciamos con el primer máster oficial de toda la comunidad europea. Es decir, en Almería hoy día es el único máster oficial que hay. Hay otro en Madrid, que es de una universidad privada, que lo han hecho alumnos míos y que le he facilitado yo el tema para que lo hagan. Yo también doy clases allí. Pero el primero y el único en una universidad pública de toda la comunidad europea está en Almería. ¿Y por qué no se continuó para meter o introducir el grado? ¿Qué faltó? ¿O cuánto de difícil es? Es difícil, primero, porque para introducir un grado, en un máster los profesores pueden ser externos, pero la universidad es muy cerrada, demasiado endogámica. Fíjate si es endogámica la universidad, que las personas que ya estamos jubiladas, tenemos una jubilación de mi servicio andaluz de salud, ya no podemos dirigir tesis. Entiendo. O sea, ese es un edadismo que además lo hacen aquí en la Universidad de Almería. No lo hacen, por ejemplo, en Málaga. Pero bueno, no es que quiero decir que la Universidad de Almería sea endogámica, porque la prueba está que ha puesto en primer plano la sexología antes que otras, ¿no? Pero sí es muy endogámica, y entonces no puede haber en un título de grado ya, los profesores tienen que ser todos profesores internos de la universidad. Entiendo. Y entonces no hay sexólogos que tengan experiencia clínica, que tengan experiencia externa y tal. Y entonces hacer un grado será posible cuando poco a poco en la universidad, y ya poco a poco está viendo, ahora mismo la vicedecana, por ejemplo, de la Facultad de Ciencias de la Salud, es sexóloga, ¿vale? Y hizo el máster de sexología como tú. Poco a poco están incorporándose personas que han hecho el máster y que tienen por lo menos una idea de sexología. Y a lo mejor con el tiempo eso será posible, y con la voluntad también, pero es absolutamente necesario. Totalmente, es necesario. Totalmente. ¿Cuánto de reconocido en este caso a nivel político, tú que además has tenido contacto y has estado dentro, trabajando y ejerciendo, cuánto de desconocimiento o cuánto rechazo hay a la sexología por parte de la clase política, sea cual sea? Bueno, cuando hicimos el máster, ¿no? Lo digo porque a día de hoy hay mucho rechazo. El consejero de Ciencia y Universidad me hizo caso porque era amigo, ¿vale? Y le dije, bueno, a probar ya, porque ya de aquí ya le habían mandado, y le dije, a probar ya esto. Recuerdo que estábamos en Carmona, en el parador de Carmona, que yo me lo encontré, que estaba con el director general de universidades, y le dije, cuando vaya a probar esto, que llevamos ya un montón de tiempo, el máster oficial. Y entonces le dijo al director, el martes santo del 2007, que nunca se me olvidará, lo aprobaron, pero me dijo, luego me invitará a las prácticas, ¿no? Ya, ahí entiendo. Ahí está, o sea, medio de chufla, medio de tal, con una... En fin, en ese sentido, bueno, pero lo hicieron, lo aprobaron, y yo ya no sé hasta qué punto van a seguir haciendo cosas, porque, por ejemplo, hicimos con personas con enfermedades crónicas, con la Escuela Andaluza de Salud Pública, con personas con discapacidad, con padres y madres. Fue una experiencia inolvidable que hicimos en toda Andalucía, y eso se cortó. Y no se cortó cuando llegó el PP, no, se cortó antes. Es decir, no estoy poniendo colores políticos. Sí. El Partido Popular llegó, por supuesto que eso ni por asomo, pero se cortó antes. Es decir, el momento que yo desapareció, que desaparecí, que hoy es ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dejó de ser consejera de salud, y yo me jubilé y yo me fui y ya tal. Eso dejó de hacerse porque nadie tuvo la voluntad de hacer algo tan importante
Para los mayores también se hizo un programa Iba a preguntarte importantísimo. por ello ahora. Se hizo un programa importantísimo, por ahí todavía tengo el programa y los folletos y todo que se hicieron y todo el trabajo que se hizo con miles de personas mayores en Andalucía, y eso desapareció. Entonces se hizo la ley de salud sexual y se empeñaron algunas en poner salud sexual y reproductiva, y ahí ya la fastidiamos. Esto fue en el año 2010 con Zapatero. Y ahí la fastidiamos. ¿Por qué? Pues porque en el momento que tú metes lo reproductivo siempre es más urgente. El debate fue sobre el aborto y sobre que si las niñas con 16 años, y se olvidaron de la salud sexual para personas con discapacidad. Todo eso se quedó en el olvido porque el debate se quedó en lo reproductivo. En lo reproductivo, entiendo. Tú que además has estado y vienes de la zona de una zona rural también y conoces muy bien toda aquella zona, y que además nos contaba en el máster que estabas trabajando de medio en consultorios de localidades, de municipios medianamente pequeños, habrás visto mucha gente en esa zona que, si cabe, pues todavía esa falta de información pues era aún más acentuada. Todavía a día de hoy falta llegar a esas personas y darles esa información, sobre todo personas, ya que tú dices, personas ya de una edad avanzada. Te cuento esto porque tuvimos una experiencia también muy bonita en una residencia de Fuentevica, aquí en Almería, y nos contaban mujeres y hombres también, ya de una edad también avanzada, que por ejemplo no sabían lo que era una masturbación o lo que era el orgasmo, ¿no? ¿Podrías decirnos cómo de alguna forma tú llegabas a esas personas? Bueno, vamos a ver. Empecé de médico en Beas de Segura, en una zona rural. Cuando yo empecé, que fue en el año 75, en agosto del 75, todavía vivía Franco, por cierto, murió en noviembre. No había ambulancia, era un pueblo de 10.000 habitantes, no había ambulancia, con eso te digo todo. La gente no quería irse al hospital, bajo ningún concepto, porque tenían la idea de que irse al hospital era morirse. O sea, es como... Entonces, yo tenía que asistir cosas muy, muy graves, como edema agudo de pulmón, como incluso hemorragias, como ictus cerebrales en la casa, porque no querían irse ni amarrados, ¿no? Por eso no había ni ambulancia. El que se iba, ya que lo convencía, se iban en un taxi al hospital que había entonces, que era en Úbeda. Bien, pues realmente la gente de la sierra, que es la que yo conozco bien porque yo nací allí, nací en un pueblo de la Sierra de Segura que se llama Orcera, y tengo además una casita en Segura de la Sierra. La gente de la sierra que yo conozco, es verdad que si tú le dices que es un orgasmo, bueno, yo creo que ya se van enterando porque ven mucho la tele y demás, ¿no? Pero si le hablas con palabras técnicas, no lo entienden, pero saben mucho. Ajá. Sí, saben mucho. Yo me acuerdo que había para tratar los síntomas de la menopausia, había unas inyecciones que se llamaban Primosistón de Pot, del laboratorio Schering, y las mujeres, yo les ponía una inyección mensual, ¿no? Que era lo que se llevaba entonces, estamos hablando de los años 70, ¿no? Y entonces esas inyecciones llevaban un poquito de andrógenos, que es la hormona masculina, que también en la mujer aumenta un poquito el deseo, ¿no? Total, que el laboratorio Schering, como se habían quejado muchas mujeres que les salía un poco de bigote, etcétera, etcétera, cambiaron el Primosistón de Pot, que se llamaba así, por el Primodian de Pot, que ya no llevaba andrógenos. Y entonces empezaron a venir una serie de mujeres a la consulta y decían: a mí me manda usted la otra, que yo con la otra me iba mejor. ¿Pero por qué le va mejor? No, porque me van mejor. Y ya una ya me dijo: mire usted, don Manuel, que la otra me daba mi vidilla, y que estas que me han mandado usted ahora, pues sí, me quitan los sofocos, pero lo otro no me lo daba. O sea que no, y yo que he nacido allí, que la gente no es sabia en palabras, pero sí en hechos. Ajá. Sí, porque vivir en la zona rural tiene su cosita también. Sí. Entiendo. Sí, entiendo. porque yo soy de pueblo y lo sé bien. O sea que los de la ciudad no tienen que darle muchas lecciones
a la de los pueblos. Yo también soy de pueblo, Manuel, y te puedo asegurar que elecciones poquitas. Y luego, que sí, Eso es. hay pueblos muy, muy cercanos, uno al lado del otro, luego las fiestas de los pueblos, todas esas cosas. Pocas lecciones. Efectivamente. A lo mejor, pero yo te digo también que aquí, incluso en las ciudades, tú vas a las ciudades, pues yo he tenido la oportunidad de ir por toda Andalucía con el tema que hicimos, el plan de salud sexual, ¿no? Que hicimos, la estrategia de salud sexual, y realmente en las ciudades hay mucha ignorancia también de todo esto, tanto como en los pueblos o más. Ahora nos decía hace un par de episodios una profesora que toda esa ignorancia viene también por un exceso de información y un sobrecargar de muchas cosas. Y aquí venía a preguntarte, en el tema de pues, la diversidad sexual, ¿no? Cuando yo, de forma muy, pues, muy cachondona, ¿no? Se lo digo a mis compis que pertenecen al colectivo LGTBI y todo eso, pues les digo, faltan ya espacios para meter más siglas, ¿no? Creo que nos perdemos a veces, ¿no? En la categorización. La gente ya está muy perdida. Sí. Y están muy perdidos todos. ¿Por qué? Porque, vamos a ver. Igual que con lo del género, que sí, hay un debate. El binarismo así, es un error absoluto. O sea, pensar que cuando salían estos autobuses que ponían los niños tienen pene y las niñas vagina. Sí. Yo la pregunta que le haría a esos que sacaban, ¿qué harían con una criatura que nace de ellos, de esos que van con el autobús, que tiene un testículo en un lado y un ovario en el otro? A ver, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué estamos? Si los niños tienen pene y las niñas vagina, ¿qué son? Alienígenas. Lo que te ha nacido a ti ya no es un ser humano, Exacto. Es una alienígena. Mira, hay una cosa que todo el mundo tendría que tener muy clara y muy en su cabeza. Las personas somos personas sexuales y eróticas de forma única e irrepetible. Aquí estamos dos y los que están allí somos 4. 4 sexos diferentes. No es decir que somos 4 hombres, no, somos 4 sexos diferentes. Ahora, hemos pasado al otro lado, posiblemente por necesidad de identificarse, pero ya hemos llegado LGTBIQ+, y ya los que están en el plus dicen, no, yo también quiero estar en el otro, ¿no? Y hemos llegado a lo que yo le llamo etiquetomanía. Es decir, ya estamos perdidos, ¿no? Yo el otro día, una alumna mexicana que está haciendo sobre 5.000 personas en México, un trabajo fin de máster, y le puso para que se identificaran. Son todas personas que no son heterosexuales ni cis, ¿no? Sí, para que se identificaran. Yo nunca he visto una cosa igual. Sapisexual, demisexual, pansexual, bisexual. Entonces es un poco ya, ¿cómo te voy a decir? Yo creo que las personas somos, tú eres Jesús, punto. Y yo soy Manuel, punto. Y ahora, me puede gustar el café. Y no por eso soy cafefílico. No, me puede gustar, no sé, me puede horripilar las lentejas. Y no soy por eso lentejofóbico. No lo soy. No, yo soy lentejofóbico. No. O sea, yo recuerdo que una vez en Ecuador, dando una conferencia que me invitaron sobre diversidad sexual, había una abogada que decía, vamos a exigirle al gobierno que pongan, y sacó una lista interminable de términos para hacerse el documento de identidad y el pasaporte. Y yo, cuando me tocó intervenir, estaba allí ella todavía, le dije, ¿y no sería mejor que la gente no tuviera que poner nada? ¿O es que yo tengo que poner a qué hora cago todos los días? Exactamente. ¿O es que tengo que poner si me gustan las patatas asadas o no? ¿Por qué tengo yo que poner si me gusta estar con un hombre, con una mujer o con los dos? ¿Por qué tengo que poner si yo me siento tal o me siento cual? Si me siento feo, o sea, yo llego y digo, yo me siento feo y me lo tengo que poner en la cédula de identidad, ¿por qué? Es decir,
no somos etiquetables. Las etiquetas, y yo lo comprendo, han servido para visualizar a colectivos que no estaban visualizados. Pero yo creo que llegará el día en que lo más sano será pasar de la etiqueta y cada persona se lo monte como dé la gana y no tengan que estar colocando una etiqueta. Sí, porque además es que eso nos lleva a extremismo y a radicalizar de alguna forma, porque al final ahí están los hechos, como cada vez la sociedad, nos encontramos una sociedad cada vez más violenta, no solamente por el tema de las etiquetas, sino evidentemente también por otras muchas cosas. Pero creo que desune más que une. Más intolerante. Sí. Yo creo que el problema es la intolerancia. La intolerancia es, yo soy de Real Madrid o de Barcelona. Exactamente. Bueno, eso parece que yo soy de derecha, yo soy de izquierda, ¿no? Entonces, yo no. Y claro, yo antes me ponía las emisoras de radio y oía todo. De Federico de los Santos hasta la SER, oía. Iba a jugar al tenis y ponía uno, luego volvía y ponía otro. Ahora ya no pongo ninguno. Ya no pongo ninguno. Me pongo música, me he puesto un equipo de música en el coche y oigo de música y ya no me contamino de las rabias, de las descalificaciones y de todo eso que está inundando este país y que está inundándolo todo. O sea, yo yo ya no quiero saber de eso. Yo a las personas por eso cuando se sacan conversaciones políticas, hoy día está asegurada la pelea. Sí. La pelea en la familia, la pelea... ¿Por qué? Pues porque nos hemos puesto en unos planes que no somos capaces de tolerar que el otro piense diferente. Y decía Voltaire, no estoy de acuerdo, no lo decía Voltaire, lo decía una escritora, pero se lo achacaban a Voltaire. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero daría mi vida para que él pudiera seguir diciendo. Qué bien. Eso, yo estoy totalmente identificado con eso. No estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero daría mi vida para que lo pudiera seguir diciendo. Correcto, qué bien. Manuel, el cuerpo, el gran olvidado. Hombre, el cuerpo es el gran olvidado hasta de la sexología. Porque incluso hay másteres, como por ejemplo el de Madrid, de la Camilo José Cela, que es oficial, para nada tienen cuerpo, atienden el cuerpo. Y aquí sí lo atendemos, en Almería, pero en unas clases muy cortitas, para lo que se necesita. ¿Cuál es el principal problema del cuerpo en esta cultura? Es que tenemos, por un lado, un cuerpo escindido. ¿Y por qué digo escindido? Lo digo porque está escindido en algunos aspectos. Por ejemplo, entre lo sexual, cuando hablamos de sexual, hablamos siempre de genitales. Ya está. Y el resto ya no es sexual. Esa es una primera de las excisiones. Pero la otra excisión, y para mí la más importante, es la excisión entre el cuerpo como representación del yo social y el cuerpo como lugar de la vivencia. Quiero decir con esto que yo que en esta cultura le dedicamos mucho tiempo y muchos recursos y muchas preocupaciones a nuestro cuerpo como representación del yo social. El cómo me ven, en cómo si tengo barriga, si no tengo barriga, si mis ojos están más bonitos, si tengo el pene más grande o lo tengo más pequeño. A eso le dedicamos todas nuestras energías. Pero al cuerpo como lugar de la experiencia y como lugar de la vivencia, desde donde vivimos todo, desde donde saboreamos las comidas, desde donde saboreamos la sexualidad, el esquema corporal, la toma de conciencia del esquema corporal. ¿Cuántas personas se paran un poquito a tomar conciencia de cada una de las partes de su cuerpo, a saber qué le da? Porque esto es lo que tenemos, el cuerpo es lo que tenemos. Hay alguien que dice que tiene alma, vale, bueno, vale, pues habrá alma, pero esto es por lo menos lo más tangible de lo que tenemos, y con lo que comemos, con lo que disfrutamos, con lo que vivimos y con el que nos morimos. Y no le dedicamos prácticamente ningún tiempo a ese cuerpo como lugar de tus vivencias y tu experiencia. Se lo dedicamos nada más que a las preocupaciones de como tu cuerpo como representación del yo social ante el otro. Ante el otro me va a ver, por eso a la gente le cuesta mucho trabajo ponerse desnuda delante de los demás, porque no solamente por el pudor, sino porque si me ve la barriguita, si ve no sé cuánto, si tal. Entonces, el cuerpo como lugar de la vivencia lo tenemos absolutamente olvidado y eso hay que recuperarlo, porque además ese cuerpo que está así
está bloqueado. Y está bloqueado desde el punto de vista sensitivo. Hay mucha gente que cuando les van a tocar, aquí no siento, Sí, aquí no hace sé un poco qué, así. aquí tal, aquí cual. Se acaricia más a los perros que a la familia en general. O sea, yo que estuve viendo ayer o antes de ayer, El planeta de los simios 500, porque eso ya vamos por... Pues yo lo que digo es que hay una equivocación en esa película. Si ocurre eso que ocurre en esa película, va a ocurrir con los perros. Es decir, será el planeta de los perros, porque a los perros los estamos humanizando. Los vestimos, les ponemos gorritos. Sí. Y además el perro en la familia todo el mundo lo acaricia, pero no se acarician entre ellos. Efectivamente. Es decir, el cuerpo, por tanto, desde pequeño lo tenemos bloqueado. Bloqueado sensitivamente, pero también a nivel expresivo. No llores. Sí. O sea, llorar es como un mal rollo. Llorar es todo un orgasmo, que la persona pueda llorar y expresar lo que siente. Deberíamos dejarlo. Enseguida que alguien llora, todo el mundo encima, déjalo, que llore. Porque llorar es casi un orgasmo, igual que reírse, igual que chillar. Entonces, todo eso lo tenemos también a nivel expresivo. Y luego lo que son los anillos de constricción corporal, que están ahí, que nos impiden tener unos buenos orgasmos, que nos impide poder sacar todo eso que decimos, se me ha hecho un nudo en la garganta, se me ha hecho un nudo en el estómago. Se me ha hecho un nudo porque no le doy salida a la emoción. Porque nos han enseñado que expresar las emociones, y sobre todo a los hombres más que a las mujeres, que expresar las emociones no es bueno. Que es como expresar tu debilidad. Exactamente. Es como mostrarte tu debilidad ante los demás. Y cuando mostrar la debilidad es lo que más fortaleza te da. Cuando tú te muestras débil, más fortaleza te da. Pero no acostumbrar a lo otro, ¿no? Entonces, todo eso, desde luego, hay que recuperarlo. Y hay que trabajar para que la gente se encuentre mucho mejor con su cuerpo, mucho más amorosa con su cuerpo, que se quiera más. Tenga barriga, no tenga barriga, tenga los pechos caídos, los tenga usted, que se aprenda a querer más. Porque ese cuerpo es el que vive y a través del que vives. Y si el cuerpo no vive bien, tú puedes hacerte todos los montajes de vida que quieras, que no vas a vivir bien. Totalmente de acuerdo, Manuel. Pues no sé ni cuánto tiempo llevamos porque no he despegado la cara de la conversación y vamos a tener que ir cortando, Sí, pero bueno, creo que podríamos tirarnos aquí, pues no sé, horas y hablando, porque escucharte es para mí un orgasmo de verdad. Gracias, Jesús. Tengo que decírtelo. Me encanta. Pero no lo expreses mucho porque si no rompes las normas sociales. Sí. No, de verdad, tanto en el máster como todos los momentos que puedo compartir contigo, que hemos compartido, también formativos con el cuerpo, bastante más, pues, de niveles superiores. Y muy recomendables, ojalá que algún día, para todo el mundo, porque de luego hacen, por lo menos, vivir de una forma diferente. Al menos yo con esos aprendizajes he aprendido cosas muy interesantes. Así que, Manuel, ¿qué te digo? Pues que muchísimas gracias por haber estado aquí. Que sigas teniendo la energía, la vitalidad que tienes, que yo, por favor, ¿dónde hay que firmar para tener la energía y la vitalidad que tienes para seguir haciendo eso? Tantísimos años. Y bueno, que nos vemos, nos seguimos viendo por la academia, por la universidad, por los congresos. Y antes de irte, pues por favor, déjanos un mensajico, lo que tú quieras poner en nuestro bidón de la visita y nada más. Y nada más. Y nada menos. Y nada menos. Muy bien. ¿Vale? Jesús, ¿qué pongo aquí? Lo que tú quieras. Aquí. Lo que tú quieras, sí. O si quieres, te doy la vuelta aquí, que creo que va a tener aquí. Así, más fácil. Dice, la vida es un tesoro de valor infinito. Vívela. Madre mía, pues sí, así es. Y muchas veces creo que no nos lo aplicamos de la manera que se merece esa frase. Porque hay muchos libros de autoayuda últimamente, muchos libros de
energía, de psicología positiva y tal, pero creo que falta un trabajo muy, muy, muy de reconocimiento y de lo que tú has dicho, de saber expresar, de saber escucharnos, y todo eso emana del cuerpo. En los libros de autoayuda lo que tienen un problema, y es que todos los problemas cognitivos dejan una herida y una huella en el cuerpo. Tú puedes leerte 500 libros de autoayuda, pero si tu cuerpo sigue con esa herida, va a seguir con el problema, por mucho que tú te quieras llevar los consejos. Cuando yo digo que la vida es un tesoro de valor infinito, vívela, me estoy refiriendo fundamentalmente a que tu cuerpo se acostumbre a vivir. Porque me dices tú, oye, ¿dónde hay que firmar? Yo tengo 74 años, ¿no? Y yo ahora mismo me encuentro con fuerza, ¿no? ¿Pero por qué? Porque amo la vida, porque amo mi cuerpo, que es el que me da la vida, y amo todas las cosas que la vida me da y que son muy importantes, muy importantes. Yo quiero que el día que me muera pueda mirar para atrás y decir que me quiten lo bailado. Y ya está. Total. Pues aprovechando que te tenemos aquí, esa creo que es tu cámara, la que tiene el foquito grande. Dedicaré unas palabricas a toda la gente que nos va a ver, aunque sea una frasecilla, que vale. Creo que es un lujo tenerte aquí. Bueno, pues fundamentalmente les voy a decir una cosa. No se dejen contaminar por los malos rollos. No se dejen contaminar por el odio. No se dejen contaminar por la intolerancia. Vivan dejando vivir a los demás y sobre todo viviendo y amando la vida, porque es la única forma de que a ti te amen también y de que no caigas en esta especie de rollo que nos estamos cayendo en este país de odio y de insultos. Dejen de hacer ustedes eso y verán qué bien le va. Manuel, me quito el sombrero. O sea, espectacular. Muchísimas gracias, Manuel. Y familia, nosotros pues nos despedimos con este último invitado y bueno, poco más que añadir. Así que sean felices y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo.